profesor Eduardo, encargado del área de química. En esta oportunidad vamos a dar inicio con las clases virtuales que está impartiendo nuestra institución educativa Melgar Milenio, ¿ya? Recuerden que las clases virtuales va a seguir la misma secuencia del sílabo, así que no va a haber ningún problema que pudiéramos atrasarnos, ¿no? Entonces damos inicio con el primer tema del sílabo, que viene a ser la química. Chicos, recuerden que para que estas clases las puedan aprovechar en su máximo, se recomienda que lean estas recomendaciones, ¿ya? Y ahora, antes de dar inicio a la clase en sí de concepto de química, vamos a ver un pequeño video introductorio acerca de lo que es la química y sus ramas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso fue una parte introductoria acerca de lo que era la química y que recuerden que la química es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, sus transformaciones y las reacciones químicas que pueda tener esta, ¿no? Ahora, la química está muy relacionada con nuestra vida cotidiana. Vemos reacciones químicas en sustancias inertes, en sustancias orgánicas, ¿no? Sustancias inertes, por ejemplo, la combustión, ¿no? Cuando se libera carbono, ¿no? El humo. Otro, por ejemplo, el óxido, ¿no? Cuando, por ejemplo, colocamos un metal, ¿no? Y a la intemperie vemos con los días o con las semanas, meses, ¿no? Incluso se empieza a oxidar, ¿no? Y formamos óxido, ¿ya? Eso es una reacción química. ¿Por qué? Porque el hierro está interactuando con el oxígeno. Y otras reacciones químicas en seres vivos, por ejemplo, la descomposición, ¿no? La descomposición, por ejemplo, de cadáveres, de verduras, de frutas, ¿no? También, por ejemplo, la fermentación, cuando fermentamos y transformamos el azúcar en alcohol, por ejemplo, en la fermentación para el vino, fermentación del yogur, fermentación del pan, ¿no? Todos esos procesos en donde se transforma el azúcar para pasar a un alcohol, entonces se llama también un proceso químico, y eso viene a ser la química, ¿ya? Ahora, la química tiene varias ramas. Vamos a ir viendo una por una de acuerdo al mapa que tenemos acá. Entonces tengo, por ejemplo, la química orgánica. La química orgánica estudia todo aquello que tiene relación con el elemento carbono. ¿Por qué? Porque el carbono se encuentra en todos los seres vivos, ¿ya? De los más microscópicos hasta los más grandes, ¿no? Que conocemos como animales, ¿no? Plantas. Dentro de su composición se encuentra, por ejemplo, en forma de glúcidos, que son azúcares, en forma de lípidos, que vienen a ser, por ejemplo, grasas, aceites, en forma de proteínas, ¿no? Por ejemplo, los músculos, ¿no?
la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? La química general, o el contrario, estudia ya solo la materia, ya no importa si es orgánica o inorgánica. Estudia la materia, sus transformaciones y sus reacciones químicas. Como le dice su mismo nombre, general, no es tan específica como la orgánica, que solo estudia los componentes que interaccionan con el carbono, ¿no? La química inorgánica, por el contrario, estudia todos los componentes que no se encuentran usualmente en seres vivos, por ejemplo, metales, algunos metales, ¿no? Sustancias, por ejemplo, los óxidos, peróxidos, ¿no? Todo aquello que no se encuentra usualmente en seres vivos, lo estudia la química inorgánica, ¿no? De ahí la petroquímica, como su mismo nombre lo dice. La petroquímica estudia todo lo relativo al petróleo, ¿no? Por ejemplo, la utilización, utiliza cómo se obtiene, ¿no? O sea, la obtención, ¿no? Pero no solo se dedica, la petroquímica se dedica a lo que es el petróleo, también ve lo que son gases, ¿no? El gas licuado, por ejemplo, ¿no? Que es común acá, ¿no? Por ejemplo, el gas de cálida. Y finalmente tenemos la química analítica, que como su mismo nombre lo dice, analítica, analiza, ¿no? Es una química que nos, más específica, que nos indica cómo podemos obtener, o mejor dicho, de la composición de ciertas muestras, ¿no? En qué porcentaje está, cómo pueden racionar esas muestras. Eso es una química ya que utiliza bastante la matemática, ¿no? Ahora vamos a empezar con un tema muy importante que es el método científico, ¿ya? El método científico se entiende por una serie de pasos que se encargan de lucidar, de entender o resolver un problema que nosotros mismos nos vamos a plantear, ¿ya? Muchas de las investigaciones que conocemos ahora o las investigaciones que se están haciendo o que se van a hacer en el futuro se basan en el método científico, ¿ya? Estos pasos van a permitir a los investigadores poder resolver sus mismas inquietudes que ellos mismos están planteando, ¿ya? Entonces vamos a ir yendo paso por paso. Primer paso es la observación. Es algo que yo observo cotidianamente y de ahí nace mi pregunta. Pues eso primero es la observación, de ahí viene la pregunta, ¿ya? Y tanto la observación como el hacer la pregunta, el planteamiento de la pregunta, ambos forman la problematización, ¿ya? Algunos autores la separan, otros lo escriben como problematización, ¿ya? Así que cualquiera de los dos es dable, no hay ningún problema. Después de tener la pregunta, voy a hacer mi hipótesis. ¿Qué viene a ser la hipótesis? La hipótesis es una posible respuesta con los conocimientos que yo sé, sin haber todavía investigado o corroborado, ¿ya? Con todos los conocimientos que yo sé previamente, antes de hacer mi investigación, entonces yo me planteo, ¿no? Un enunciado, una afirmación, ¿no? Que posiblemente se pueda aceptar o se pueda rechazar. Ya después de plantear mi hipótesis, que es una posible respuesta, viene ya la experimentación. Ya en la experimentación yo ya veo qué materiales voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, en qué periodo lo voy a utilizar, el monto que me va a costar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al final de hacer la experimentación voy a obtener datos, ¿ya? Y esos datos van a ser muy importantes porque esos datos me van a permitir interpretar lo que quiero, lo que quiero conseguir. Me va a permitir interpretar lo que se ha basado el experimento, ¿no? Y ya cuando ya tengo los datos, o sea, obtengo respuestas, ya puedo pues, formular o realizar mi conclusión, ¿ya? Recuerden que la conclusión es a lo que yo he llegado después de la experimentación. ¿En base a qué? A los datos que he obtenido en la experimentación, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede acá con la conclusión? A veces la conclusión coincide con la hipótesis. Entonces mi conclusión, si es así, mi conclusión afirma mi hipótesis. Pero si por X motivo mi conclusión no es igual que mi hipótesis, porque en mi hipótesis dije A, pero en mi conclusión salió B, no hay ningún problema. En ese caso se estaría rechazando la hipótesis, ¿no? En base a la conclusión. Pero ¿qué pasa si rechazo mi hipótesis? ¿Está mal, profesor? No, no está mal, está muy bien, ¿ya? No hay ningún inconveniente en eso. ¿Por qué? Porque la conclusión no necesariamente tiene que afirmar la hipótesis, ¿ya? Puede rechazar la hipótesis y eso no quiere decir que esté mal, porque recuerden que la hipótesis es una posible respuesta, ya que como es una posible respuesta con conocimientos que yo
tengo previamente, sin haber realizado mi investigación, no hay ningún problema en que estén bien o que estén mal, porque todavía no tengo información, ¿no? Entonces, cuando ya he obtenido mi conclusión, que puede ser una o varias, entonces ya tengo entonces mi trabajo realizado, mi experimento ya realizado. ¿Y qué hago finalmente? Lo publico, lo difundo, lo comunico. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque antiguamente había el problema en que los trabajos que se realizaban, las investigaciones, se quedaban ahí cerradas entre un círculo de científicos nomás y no se difundían a las personas. ¿Y eso qué hacía? Que en pocas palabras la información sea filtrada, ¿no? Cosa que actualmente no es así y cosa que actualmente está prohibido, ¿no? Uno generalmente cuando investiga, cuando hace investigaciones, es un deber que publique esas investigaciones, no puede reservárselas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un ítem esencial dentro del método científico publicar lo que yo he investigado, ¿ya? Y es por eso que nosotros podemos tener acceso libre a una inmensa información, ¿no? Por ejemplo, este tal producto sirve para tanto, tal crema sirve para tanto, tal vegetal tiene una propiedad que sirve para combatir tal cosa, ¿no? Todo eso se basa en investigaciones, ¿ya, chicos? Como se basa en investigaciones, recuerden que como es publicado, entonces ya tenemos la fuente donde poder corroborar, ¿no? Y eso es muy importante, lo que es la difusión de los resultados, ¿ya? ¿Y eso cómo lo aplico en la actualidad? Ah, fácil. Veamos, por ejemplo, hablemos del coronavirus, el COVID-19, que ahorita está en China, ¿no? Que surgió en China. Y bueno, ya en ese país ya se está quitando lo que es la cuarentena, ¿no? Es un problema actual, ¿no? Pero igual podemos aplicar el método científico. ¿Qué está haciendo China ahorita? Está produciendo vacunas experimentales, ¿ya? Como está produciendo vacunas experimentales, todavía no saben si esas vacunas, como dice su nombre experimental, todavía no saben si esas vacunas van a dar resultado o no. Entonces, ¿qué hace? El método científico, se basa en el método científico. ¿Cómo, profesor? Fácil. Entonces yo tengo, ¿cuál se llama observación? Ver que hay una enfermedad que está matando a las personas. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Cómo prevengo o cómo ayuda a esas personas para que no mueran por la enfermedad? En este caso, por medio de vacunas. ¿Cómo sería mi hipótesis? Entonces, se crea una vacuna utilizando, por ejemplo, la sustancia X, ¿no? Por así decirlo, la sustancia X, y eso va a prevenir que las personas se contagien o si se contagian, no mueran por COVID-19. ¿Y cómo lo experimento? Entonces, tengo una población de personas a las cuales les voy a suministrar esa vacuna experimental. Por ejemplo, en este caso de la vacuna contra el COVID-19, esta vacuna todavía está en fase experimental. ¿Por qué? Porque recién la están utilizando, tienen una población a la cual están suministrando la vacuna. Como tienen una población que recién le están suministrando la vacuna, tienen que esperar un tiempo para ver si ese experimento da resultado o no. Si da resultado, entonces ya, o mejor dicho, los resultados que obtengan, sean positivos o negativos, ya puedo formular mi hipótesis. De repente mi conclusión. De repente mi conclusión sale mal, ¿no? O sea, dice, la vacuna no sirvió, las personas igual se contagiaron de COVID-19 y murieron. Entonces mi hipótesis es rechazada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como mi objetivo es buscar una vacuna, tengo que volver a hacer todo mi método científico, pero ya no utilizando la vacuna X que usé al inicio, sino, por ejemplo, ahora la vacuna Y, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi conclusión corrobora la hipótesis? O sea, las personas que fueron suministradas con la vacuna X no produjeron, o mejor dicho, previnieron el COVID-19, no se contagiaron, o si se contagiaron, les causó un resfrío muy simple que a los días se recuperaron y no murieron. Entonces, mi conclusión está muy bien, está corroborando la hipótesis, ¿ya? Entonces, como ya está corroborando mi hipótesis, entonces esa vacuna ya puede ser comercializada y difundida a nivel mundial. Y eso es mediante ya los resultados, obviamente, ¿no? Ya tengo mi investigación terminada, la publico y ya todo el mundo sabe de que hay una investigación en la cual se utilizó una vacuna X y dio resultado para prevenir el COVID-19. Ven cómo se trabaja el método científico a nivel mundial, ¿no? Es algo que siempre se sigue, chicos. Así que no crean de que es algo aislado, ¿no? Que no está relacionado con nosotros. Claro que está relacionado con nosotros, solo que no lo vemos desde ese aspecto, ¿ya? Ahora, en el siguiente video que les voy a mostrar, vamos a observar vamos a observar los pasos del método científico, ¿no? De una forma muy didáctica e interactiva para que ustedes puedan
aprender. Recuerden que al finalizar el video les voy a dar ciertas indicaciones sobre dicho video, ¿ya? Así que prestar atención. Muy bien, chicos, entonces eso fue un video acerca del método científico. Ahora lo que tienen que hacer es, de este video que acaban de observar, van a realizar un mapa conceptual en el cual me van a indicar los pasos del método científico y en qué consiste cada uno, ¿ya? Recuerden que tienen lo que yo estoy hablando y aparte tienen la información del video, o sea, tienen doble información, incluso que pueden contrarrestar. Otro tema que hay que ver dentro del primer tema, que es la química, es la notación científica. ¿Qué viene a ser la notación científica? La notación científica es una manera de expresar datos muy grandes y datos muy pequeños de una forma mucho más simplificada, ¿ya? Eso nos sirve para trabajarlo bastante, por lo que son operaciones, ecuaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una distancia, por ejemplo, de la Tierra a Saturno, en metros, ¿no? Millones, billones, billones y billones, ¿no? Y yo no voy a escribir 0,00000, no, nunca, me va a faltar espacio, ¿no? Yo puedo reducir a eso a una notación científica, ¿ya? Igual, por ejemplo, por ejemplo, veamos los virus, por ejemplo. El diámetro de un virus en centímetros es 0,00000000005. Ya, yo no voy a escribir como 8 ceros, ¿no? Y poner el 5, ¿no? Yo lo puedo reducir de una forma más simple utilizando la notación científica. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 900, ¿cómo yo lo puedo simplificar? Bien, tengo un 9, vean bien. Disculpen, tengo acá el 0, 1, 2, avanzado 2 y tengo el 9. 9 por 10 al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque avanzado 2. ¿Por qué 10? Porque siempre en la notación científica se trabaja con base 10, ¿ya? Siempre se trabaja con base 10. Repito, 1, 2, acá, 9, me queda el 9 por 10 al cuadrado. Perfecto. Ahora el 27.000. Veamos, de acá, 1, 2, 3, 4. 2,7. 2,7 por 10 a la 4, ¿no? Porque he avanzado 4 espacios, chicos. Y donde termino de avanzar, ahí coloco la coma, ¿no? Acá obviamente no necesito colocar la coma, pero acá sí, 2,7 por 10 a la 4. ¿Por qué 10? Recuerden, porque siempre en la notación científica se trabaja en base 10. Ahora este número grandazo, inmenso, ¿cómo lo voy a simplificar? Fácil. Miren, como está de 3 en 3, 3, 6, 9. Y acá, la coma. 5 nomás quedaría, ¿no?
5 por 10, porque siempre se trabaja con base 10, a la 9, porque ha avanzado 9 espacios, ¿ya? Entonces miren cómo unos datos tan grandes los estoy simplificando a datos más pequeños. Acá otro. Igual. Vean. 3, 6, 7, 8. O sea, 5,43 por 10 a la 8. ¿No? Porque avanza 8 espacios. Y donde quedó acá 8, 5, coma. Ahí va la coma. 43. 186. Fácil. Partimos de acá. Del 6. 1, 2. 1,86. ¿Cuánto avancé? 2 por 10 al cuadrado. Recuerden que cuando son números inmensos, números muy grandes, se cuenta siempre de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando... no, vamos con un ejemplito más y de ahí ya trabajamos con los que son decimales, ¿ya? O mejor dicho, números muy pequeños. 243,01. Miren, la coma no está ya acá, ya no parto de acá, sino parto de entre el 3 y el 0. Recuerden, de derecha a izquierda. 1, 2, solo he avanzado 2. Acá 2,4301. 2,43 por 10 al cuadrado, porque recuerden que solo he avanzado 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando los números son muy pequeñitos? Por ejemplo, este que es 0,00000007 y este que es 0,00023. Fácil. Igual voy a contar, pero ya no voy a contar de derecha a izquierda porque no es un número grande. Ya voy a contar de izquierda a derecha. ¿Ya? Y veamos. 0, acá empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco acá el 7 por 10. ¿Cuánto avancé? 7. ¿Pero por qué negativo? Porque es un número decimal. ¿Ya? Un número decimal muy pequeño. ¿Ya? Y aparte del conteo no lo estoy haciendo de derecha a izquierda, sino estoy haciendo de izquierda a derecha, todo lo contrario. ¿Ya? Ahora acá, igual, ubico la coma y avanzo. 1, 2, 3, 4. 2,3 y ahí me quedo. 2,3 por 10 a la menos 4. Recuerden que, chicos, que cuando es un número muy grande, avanzo de derecha a izquierda y el exponente es positivo. Cuando yo tengo un número decimal muy pequeñito, avanzo de izquierda a derecha y la potencia, el exponente, es negativo. ¿Ya? Todo lo contrario, ¿no? Son opuestos. Y ya está. Y ya para terminar, chicos, acá les voy a dejar unos 3, 6, 7, 8 ejemplos. Ojo, disculpen, 8 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. ¿Ya? Estos ejercicios lo van a resolver, lo van a transcribir en su cuaderno y ya posteriormente ya lo van a presentar. ¿Ya? No se descuiden y aprovechen este tiempo para avanzar todos sus ejercicios porque recuerden que todas estas actividades son evaluadas. ¿Ya? Entonces tienen 2 actividades para la primera clase de química, que es la química, ¿no? Miren el mapa conceptual del video del método científico y tienen estos 8 ejercicios para resolver, ambos en cuaderno y escritos, manuscritos, ¿ya? No lo presenten impreso ni tipeado. Entonces eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo y se cuidan.